Bienvenidos a EU Talks, el ciclo de conversaciones sobre temas de coyuntura de la Unión Europea relevantes para la Argentina. EU Talks está organizado por la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Hoy vamos a tratar otro tema de vanguardia, una política pública europea innovadora, la New European Bauhaus. Realmente una iniciativa de vanguardia en el ámbito de lo que se llama la arquitectura pública. Esto se enmarca en el Pacto Verde, en el Green Deal. El objetivo central del Green Deal es interesantísimo. En 25 años, llegado 2050, Europa busca convertirse en el pionero en este punto, en el primer continente que sea climáticamente neutro. ¿Qué aporta entonces la arquitectura, el diseño urbanístico a ese objetivo tan interesante, tan importante y tan ambicioso? Vamos a tratar de entender esos puntos hoy y trazar ese puente entre Europa, la Unión Europea y la Argentina de la mano de 3 arquitectos de lujo, 2 españoles y un argentino. Muchísimas gracias por estar hoy en EU Talks. Bueno, aquí tenemos entonces primero Iván Blasi, que es comisario y coordinador de programas y premios en la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona y es director del premio EU Mies van der Rohe precisamente. Es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Muchas gracias. Tenemos también a Guillermo Sevillano, arquitecto del estudio Suma Arquitectura de Madrid, España. Guillermo es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, donde es docente también, es máster por la Universidad de Columbia en Nueva York y el estudio Suma Arquitectura, bueno, ha recibido el premio Mies van der Rohe de Arquitectura Emergente 2024, con un concepto arquitectónico que después vamos a tratar de desentrañar y ver cómo se conecta con estos objetivos. Y aquí tenemos al arquitecto argentino Álvaro García Resta, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, urbanista y arquitecto, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Itela. Gracias a los dos también por estar hoy aquí. Iván, se suele decir que lo que no se nombra no existe. Aquí estamos frente a una gran etiqueta, un gran nombre, Nueva Bauhaus Europea. ¿Qué representa? ¿Qué hay detrás de ese nombre? ¿Qué realidad está señalando ese nombre? La Nueva Bauhaus Europea conecta lo que es el Pacto Verde Europeo, que se inicia antes de COVID, en 2019, con nuevos retos que aparecen también con COVID y, por lo tanto, enlaza estos objetivos del Pacto Verde con el diseño, con la arquitectura, con la cultura. De manera que, como fue en su momento la Bauhaus, se puedan entender que la arquitectura trabaja con muchos campos distintos para lograr unos objetivos para el bien común. Y, por lo tanto, teniendo en cuenta que la arquitectura, la construcción, es decir, entendida la arquitectura de una manera más amplia, es responsable por un 40% de las emisiones de CO2, es necesario tener en cuenta que hay que buscar sistemas, fórmulas para reducir estas emisiones a nivel planetario. Y, por lo tanto, ahora mismo hay este nombre de la Nueva Bauhaus Europea, que nació hace unos 4 años aproximadamente, pero ya hay políticas culturales que ya llevan un cuarto de siglo aproximadamente, con quizás un nombre menos notable, ¿no? Que, por ejemplo, Europa Creativa, Creative Europe, que ya están buscando también objetivos similares. Iván, qué interesante el dato del 40% de emisiones que viene del sector de arquitectura en un sentido amplio. Quiere decir que de alguna manera el horizonte verde no estuvo tan instalado en esa industria, en ese sector. ¿Crees que la nueva fijación de esta nueva cosmovisión del Pacto Verde limita, pero al mismo tiempo es una oportunidad para, sorteando esos obstáculos, volverse más creativos? Es una oportunidad para ello, pero también para dar visibilidad a muchos ejemplos de creatividad que ya existían y que ahora, a través de este proyecto, pues tienen mucha más visibilidad. Es decir, los proyectos de renovar en vez de derribar, por ejemplo, están teniendo más visibilidad y también, por ejemplo, el apoyo a los proyectos de construcción o de renovación, sobre todo de transformación de vivienda colectiva, que se transforma y se adapta a nuevas necesidades, pues también se está haciendo de manera, digamos, creativa, ¿no? Que no es necesario derribar para volver a construir, sino que con lo que tenemos se puede siempre mejorar. También pensar en espacios que a veces nos olvidamos, con las partes superiores de los edificios, que a veces no tienen ningún uso, que allí también se puede aprovechar. A veces
a escala de ciudad, a veces a escala más pequeña, con temas de investigación, una investigación que es absolutamente necesaria y que estos proyectos apoyan económicamente también, investigación sobre materiales que quizás no se estaban utilizando tanto, quizás hablaremos del tema de la madera en ciertos lugares, ciertas zonas de Europa, pero con potencial, o la utilización de otros materiales que también vamos descubriendo sus potenciales, ¿no? Por ejemplo, en Formentera o en Ibiza, trabajar con plantas que cuando mueren son arrastradas hacia la playa y... ¿Plantas? ¿A qué te refieres con plantas? Algas. Algas, por ejemplo, que son arrastradas, se secan y aquello también se puede utilizar de una manera más o menos industrial, de manera que no es una escala tan pequeña, para mejorar climáticamente viviendas, y se ha hecho ya con vivienda social, con proyectos en las islas. Guillermo, acá hay una doble conceptualización, ¿no? Como política pública europea, el Pacto Verde, el Green Deal y la nueva Bauhaus europea. Para un estudio de arquitectura, el hecho de que estas dimensiones encuentran nombres claros, que se fijen como políticas públicas, además reciben financiamiento. Y es una oportunidad para precisar el tipo de diseño y desarrollo de diseño, la conceptualización de nuevos diseños de un estudio como el de ustedes, o es algo que ustedes ya venían haciendo y esto es un empujón que se suma a esto? Bueno, yo creo que es ambas cosas. A ver. La nueva Bauhaus europea es una actualización del trinomio vitruviano clásico del firmitas, utilitas, venustas, con 3 parámetros nuevos que actualizan estos términos, ¿no? Con la sostenibilidad, la inclusividad y la belleza, que además yo creo que se entienden de una manera holística y transversal, que es muy interesante y muy afín a las prácticas que realizamos muchos estudios de arquitectura contemporánea, yo creo que no solo en Europa, yo diría que también en Latinoamérica y en el resto del mundo, con lo cual para ello implica un empujón, ¿no? Y digamos un alineamiento de las instituciones públicas y de los vectores que determinan con el trabajo y la práctica, digamos, que está como sobre el terreno. Ahora, Guillermo, el hecho de que se fije un horizonte temporal, ¿no? 20, 50, 25 años, nada más que es corto, ¿no? Es en definitiva, sí. es ambicioso. Que se hable muy insistentemente, o por lo menos que el Pacto Verde plantee la eficiencia energética, que se destinen fondos para... el caso de Europa del Este, mejorar las aberturas de distintos edificios para eliminar, bueno, la emisión de gases con efecto invernadero porque la calefacción tiene que funcionar más de la cuenta por los escapes que hay en las ventanas. Todo eso en relación a un estudio de arquitectura con ambiciones arquitectónicas, ¿no? Con ambiciones de diseño. ¿Ya estaba inscripto a la hora de diseñar un edificio eficiente ese tipo de objetivos, o poner un horizonte tan claro de 25 años los obliga a esfuerzos mayores todavía, esfuerzos creativos y de diseños todavía mayores? Bueno, yo creo que los estudios que tenemos prácticas, digamos, contemporáneas, de vanguardia, además con relaciones académicas, porque tratamos de investigar, claro, y liderar estos movimientos, tenemos una vocación pionera y estamos, digamos, por delante muchas veces incluso de las propias políticas públicas, es decir, nos encontramos un poco en ese terreno fronterizo, claro, pero estas directrices acaban fijando marcos regulatorios, o digamos eso es lo que esperamos, ¿no? Que se traduzcan en marcos regulatorios, proyectos de financiamiento o subvención que permitan sacar adelante determinadas iniciativas, porque al final trabajamos con muchas ideas, muchos conceptos y con la voluntad de transformar el mundo, pero necesitamos los recursos para ello, ¿no? Y lo que buscamos es eso, que esta nueva Bauhaus europea se traduzca en nuevos recursos para redefinir el ecosistema construido, que creo que es el gran desafío de nuestra generación. ¿El ecosistema construido o a construir? Ambos. A ver. Ambos. Tenemos que redefinir el ecosistema
digamos, que construimos y que vamos a proyectar y que vamos a vivir no solamente nuestra generación, sino las siguientes, pero también tenemos que redefinir el que ya tenemos construido y tenemos que convertir pues, barrios marginales en barrios que cubran las necesidades de los usuarios ya con unos niveles de calidad adecuados. Tenemos, en fin, una infinidad de desafíos por delante a los que tenemos que dar respuesta con lo que ya tenemos. Bien, Álvaro, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires no existe un nombre para esto, ¿no? No existe una gran etiqueta que diga, bueno, esta política pública se llama Nueva Escuela, Bauhaus, lo que fuere. Ahora, hay una preocupación desde el desarrollo urbanístico y desde el desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y en la discusión en la Argentina, que esté intentando enlazar esas tres dimensiones que bien señalaba Guillermo, de la sustentabilidad en muchos sentidos diversos, la inclusión y la belleza, el sentido estético de ese desarrollo? Sí. Creo que lo primero para ordenar esas tres variables es que hay muchas capas en las cuales, o dimensiones o escalas en las cuales desde lo urbano se trabaja para lograr como esa cosmovisión tenga un sentido, ¿no? Políticas públicas, planes, proyectos, procesos y personas. Y personas, en realidad lo digo último, pero es el principal eslabón, ¿no? Que es para qué le da sentido o propósito a todo lo que hacemos en términos de lo construido, las ideas, las variables, lo ambiental, todo es para mejorar la vida de la gente. Ese es como un norte muy claro que ordena todas esas variables que a veces pareciera que no tienen necesaria correspondencia. Una política pública, finalmente, ¿cuál es? ¿Cómo se cristaliza en la vida de la gente? Y creo que el proyecto tiene un rol muy importante por ser el catalizador entre la vida de la gente y estas tres variables, la sustentabilidad, la belleza, la inclusión, ¿no? Y hace un ratito Iván decía, y justo estamos en un lugar que es un proyecto que trabaja sobre la idea de la reconversión de una infraestructura obsoleta, no digo abandonada, obsoleta en su uso, y que la ciudad intenta que sea un proyecto que catalice la demanda de la vida de la gente en un determinado barrio, en una determinada ciudad, cristalizándolo en una política pública que tenga una cuestión ambiental muy presente, tenga una reconversión de una infraestructura patrimonial de cierto valor, ferroviaria en este caso. ¿Qué era esto? Decinos eso, contanos un poquito esta historia. Estamos en el Parque de la Estación, en el barrio de Once, en la zona central de la Ciudad de Buenos Aires, la zona centro. La zona centro de la ciudad, digamos que es como la zona más densa, en la cual los desafíos de conseguir más espacio verde y público y la cuestión ambiental es como donde más se evidencia, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un área norte, nutrida de ciertos espacios verdes públicos históricamente consolidados. En la zona sur, una infraestructura deportiva instalada hace muchos años que deja también un área verde y pública digamos, en grandes áreas. Por ahí el desafío ahí es el verde próximo. La zona centro es la que más sufre ambas necesidades. Entonces, para nosotros conseguir transformar la infraestructura de un taller de arreglo de trenes en un parque público que en vez de darle la espalda a la ciudad es un lugar convergente en vez de disuasorio, son esos proyectos donde se cataliza todas estas escalas que yo te nombraba antes, ¿no? Como cómo hacer que una política pública se encuentre con la vida de las personas realmente tangible a través de generar un proyecto, que es parte de un plan de generar más espacio verde y público en las zonas más densas y que tiene un proceso de gestión a partir de la participación ciudadana, de la cuestión política en términos interjurisdiccionales, porque la vía del tren es del Estado Nacional y en este caso el trabajo es con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo juntar todo eso y que finalmente las cosas sucedan? Insisto, el proyecto como catalizador de la vida de la gente que hoy viene a leer a una biblioteca pública o... Dan ganas de venir. Dan ganas de venir. Y que eso se transforme en un lugar bello, como decía Guillermo, bello, que tenga un vínculo con la naturaleza que nos permita, estando en el lugar más denso de la ciudad, conectarnos con eso y además que sea inclusivo, porque realmente es un espacio público y que creemos que el espacio público es el que iguala, ¿no? En una ciudad. Ahora, Álvaro, claramente, según explicaba Iván,
y según estuvimos comentando, el objetivo verde en la Unión Europea es un objetivo central, ¿no? Una enorme preocupación en la conversación global por el tema del impacto medioambiental y la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, la huella de carbono. Esa no es una conversación tan fuerte en la Argentina. Entonces, la pregunta aquí es, esa tripla dimensión de inclusión, sustentabilidad y belleza, ¿cómo se reconvierte en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, donde ese eje no está tan central? Quizás sí la necesidad de espacio verde, pero no la idea de disminución de la huella de carbono. Bien. Es interesante el planteo, porque digo, no está tan evidentemente verbalizado y nítidamente escrito en una agenda, aunque hay una agenda verde muy intensa y ambiciosa, pero está muy presente en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y creo que algo que aprendí en estos años, he sido docente en la universidad también de temas de sustentabilidad, que es mucho mejor hacerla que decirla la sustentabilidad. Y no quiero decir por esto que sea excluyente, ¿no? Sí, sí. Pero finalmente, digo, hemos visto tratados, acuerdos, bueno, una serie de reuniones globales donde se acuerdan ir hacia un lugar, pero después finalmente para ir hacia ese lugar hay que dar pasos concretos. Y nosotros estamos muy enfocados en dar pasos concretos respecto de esa agenda, tal vez a veces cometiendo la omisión de que sea la agenda la protagonista y que en realidad sean los proyectos, las personas que finalmente son la protagonista, lo que hace que el cambio finalmente suceda. También teniendo en cuenta que en una ciudad como Buenos Aires, plana, amigable con el clima, con una reserva de agua dulce muy presente, el gran desafío es la toma de conciencia y el cambio cultural, porque no nacemos con la amenaza climática presente. Hoy, entendiendo que es una agenda global y por supuesto todo se compone de un único ambiente, claro, pero en nuestros habitantes creo que el gran desafío tiene que ver con el cambio cultural y tomar conciencia de algo que en principio vemos registros de mayor calor año a año, pero no sufrimos todos los días la agenda climática. Y creo que eso es algo que vos decías antes en una de las preguntas, algo así como el parque construido del 40% no tuvo tan en cuenta. Claro. ¿Qué aprendizajes hay de eso, no? Y yo creo que son años de no ver el clima como una amenaza en esta parte del mundo y para nosotros es una agenda relativamente joven en términos de la arquitectura, de cómo implementarlo en las buenas prácticas, de cómo implementarlo como políticas públicas, con lo cual creo que el gran desafío que tenemos es el cambio cultural. Pero creo que en muy poco tiempo hemos hecho mucho y creo que eso nos acerca a animarnos a decir que para el 2050 también podemos ser parte de ese desafío. Bien, interesante. Iván, tenés un rol muy específico y muy central en el tema de la premiación, de la elección de casos de diseño arquitectónico construido, visibles para toda la ciudadanía en Europa. Como política pública, la nueva Bauhaus europea es un concepto, una agenda conceptual, es también un paquete de financiación, pero también incentivos distintos para que los distintos actores de la arquitectura asuman ese compromiso. ¿Qué rol tienen los premios y particularmente el premio Mies van der Rohe en esta nueva europea Bauhaus? El premio Mies ya nace en 1988 como una manera de entender el territorio europeo de una manera más unificada, para entender las diferencias, aquello que también se puede entender como común, y para abrir sobre todo el debate y la discusión sobre aquellos conocimientos que cada territorio tiene. De manera que, a la vez que vas dando a conocer una serie de políticas, como aquellas de cohesión en algunos territorios que estaban quizás en lugares más rurales, había menos posibilidades sobre ciertos aspectos como temas culturales, la Unión Europea lo apoya con proyectos concretos y se van detectando con los premios que dan buen resultado. Después, durante unos años, vemos muchos proyectos de vivienda colectiva donde se transforma y también a veces gracias a apoyo público, pero a veces también cooperación entre lo público y lo privado y a veces también directamente con lo privado. Por lo tanto, los premios, por una parte, destacan
destacan y celebran una culminación de una obra acabada en los 2 últimos años, pero a la vez después siguen llevando a cabo las conversaciones que vamos teniendo por todo el mundo, como ahora aquí en Argentina, sobre aquello que ha destacado el jurado, y por lo tanto muchos de estos temas en este momento actual coinciden con los objetivos de la nueva Bauhaus europea, por ejemplo. Por temas de sostenibilidad, de inclusión o de belleza, lo que buscan los proyectos, los que buscan los premios, es que cada vez seamos más conscientes de lo importante que acaban siendo para el día a día, como ahora comentabas, por ejemplo, y que seamos que pensemos cuando veamos, cuando pensemos, cuando hagamos alguna cosa en lo importante o el impacto que tiene ambientalmente, por ejemplo, cualquier acción que tengamos, que hagamos en casa, ¿no? Cuando vamos a comprar al supermercado o cuando viajamos, y por lo tanto el hecho de tener en cuenta temas de movilidad donde se pueda reducir el CO2, cosa que tiene lugar con los miembros del jurado que visitan las obras seleccionadas u otros objetivos que también están relacionados con la belleza, ¿no? Pensar en la belleza, en la parte estética desde el primer momento, ¿no? Y no dejarla como un resultado al final, pues es algo que ya viene viéndose en los resultados de los premios desde hace bastantes años y que obviamente se apoya actualmente. Guillermo, el estudio Suma ganó uno de los premios. ¿Por qué proyecto podrías contar? ¿Cuáles de esas características del proyecto ganador responden a esta visión que cruza esas tres dimensiones que bien describiste? Sí, el proyecto que ganó el premio es la Biblioteca Gabriel García Márquez en Barcelona, y es un proyecto que yo creo que responde a estos principios de la nueva Bauhaus europea en los 3 aspectos fundamentales. El de sostenibilidad, por digamos el grado de desarrollo que tiene el proyecto en términos de parámetros de sostenibilidad. Es un proyecto que tiene una certificación LEED Oro, que es muy alta, digamos, de las más altas que se pueden conseguir en esos términos. ¿Qué significa eso? Es una certificación energética de eficiencia energética. De sostenibilidad, digamos, de una manera global, que da un servicio, digamos, americano de evaluación que aborda un montón de parámetros. Tiene que ver con la eficiencia energética, la huella ecológica de la edificación y también otros parámetros que tienen un impacto en el territorio muy, muy diverso. Entonces, en base a eso te dan una calificación, claro. Y en este caso, bueno, iba a ser platino inicialmente el proyecto, que es la más alta, pero luego por cuestiones de obra se quedó en oro. Luego el edificio además, bueno, está construido en madera, que es un material, digamos, que tiene unos parámetros ecológicos muy altos, y además, digamos, no solo porque tiene una absorción de CO2, al final la madera edificada es dióxido de carbono almacenado en forma construida. Digamos, los árboles han estado, digamos, a través de la fotosíntesis absorbiendo claro. Y transformándolo en la celulosa que luego se queda, ¿no? Ahora, es interesante y paradójica, ¿no? La idea de la madera como parte de ese objetivo verde, porque otro de los cuestionamientos es la tala de árboles, etcétera, etcétera. No, al contrario, digamos, estos son, digamos, de los prejuicios que existen con respecto a la madera. Vamos a desmitificar estos mitos. Pero la madera tiene un impacto, y además esto se sabe muy bien en Europa, tiene un impacto positivo en el desarrollo rural de los territorios, especialmente la gestión forestal. Al final, digamos, produce un valor añadido sobre los bosques que permite su sostenibilidad, su gestión forestal sostenible, que esto es clave porque para eso hay entidades certificadoras que se encargan de velar por ello, y al final se traduce en una serie de beneficios para el entorno muy positivos, y por eso, digamos, en Europa y en otras regiones se está apostando por ello muy fuertemente. Aquí en Chile, Uruguay y otras regiones de Latinoamérica también existe ese apoyo ahora. Un dato muy interesante y muy contraintuitivo para los debates más comunes que se dan en la agenda pública. Sí, es cierto que a veces parece que estamos cortando árboles que deberían seguir creciendo. Claro. En realidad, ¿no? Lo que estamos haciendo es cortarlos para plantar nuevos que vuelvan a hacer ese papel de absorción de CO2, y además hay que hacerlo con determinados parámetros, que es lo que tiene un interés verdaderamente para el medio ambiente. Luego, por completar la pregunta, los otros 2 parámetros yo creo que son claves, ¿no? El de inclusividad, que yo creo que Europa lo entiende de una manera además muy transversal y diversa, y el de belleza,
también está relacionado en este caso. Yo creo que los quiero abordar de manera conjunta, porque el aspecto de belleza no se refiere únicamente a la estética, sino a la experiencia global y al bienestar de los ciudadanos. Y en este caso, la biblioteca se trataba de un equipamiento muy demandado socialmente. Estaba diciendo Álvaro, ¿no?, de la importancia de trabajar con el vecindario, de la implicación, ¿no?, del entorno social, ¿no?, con el que se trabaja. En este caso fue fundamental. Y al final, lo que se trata con una biblioteca, y además en este caso, es un palacio para el pueblo, claro, ¿no? Es un lugar, digamos, de disfrute que permite una experiencia, un acceso al conocimiento que no puedes tenerlo en tu propia casa. No nos podemos permitir tener todos y cada uno de nosotros un palacio, pero sí podemos construir palacios públicos para que la sociedad los disfrute. Que esto también tendría que ver con la sostenibilidad social, es decir, que cuando hablamos de sostenibilidad no es solo ecológica, hay la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Y por lo tanto, cuando hablamos de los 3 parámetros, hay uno, el primero, que está subdividido en 3 partes. Claro, la inclusividad tiene que ver precisamente también con eso de la asequibilidad de ese bienestar, sí, el y de esas acceso, una democratización, claro, del bienestar. ¿No? Y la arquitectura como una pieza clave de ese bienestar. Álvaro, la ciudad de Buenos Aires ha estado discutiendo un nuevo código urbanístico, ¿no? Y hay un tema, como una especie de diálogo interrumpido, y quizás se trata de incentivar más creativamente y con mayor bienestar, diría yo, dentro del código, entre los barrios y las zonas más, las avenidas, para ponerlo en blanco y negro. Barrio y el centro de la ciudad más abigarrado. ¿Cómo se resuelve eso en una ciudad como la de Buenos Aires, que está muy construida, muy densa y con muchos usos mezclados? Bueno, es complejo. O sea, ¿cómo se resuelve? Y digo es complejo porque las ciudades son organismos complejos. Y creo que un error frecuente es tender a simplificarlo, ¿no? Entonces, las discusiones complejas, para los dispositivos complejos, son pertinentes y acá se soslaya una discusión para mí muy interesante que hace también pie con la cuestión social, que tiene con la identidad barrial, la identidad de una ciudad, la identidad de las personas, la identidad de una avenida. Y a esto voy con simplificar, ¿no? Es decir, esta actualización de la normativa urbana de la ciudad pretende cuidar la identidad barrial o de cada uno de sus barrios, que es algo subjetivo, complejo de desandar, que tiene que ver a su vez con permitir cierto desarrollo que no podríamos tampoco simplificar en si es mucho o es poco, porque depende bastante. Suelo decir que la ciudad es el escenario físico donde transcurre la vida de la gente. Finalmente, la ciudad tiene sentido, como dije antes, porque hay habitantes que la transitan, la disfrutan, generan condiciones para la vida urbana. Entonces, en concreto, el Código Urbanístico pretende, por un lado, cuidar la estructura de la manzana barrial respecto del pulmón de manzana en el aspecto ambiental fundamentalmente, para generar mayor superficie de absorción de agua de lluvia, de superficie verde, disminuir el efecto isla de calor, un montón de externalidades ambientales, al mismo tiempo de tratar de concentrar esa densidad que está quitando, redistribuirla en las avenidas, que la Ciudad de Buenos Aires, por su estructura urbana, las avenidas, y acá sí estoy generalizando, digo, no todas las avenidas son iguales, no todos los barrios son iguales. No todas son las avenidas Corrientes. Correcto, pero en general concentran la identidad más comercial, que permite incluso una disrupción morfológica producto de la mixtura de usos, que tal vez los barrios todavía no pueden como recibir de manera, quiero decir, equitativa para que sea equilibrada, ¿no? Entonces, creo que acá hay un concepto que es interesante, que es el de la digestión urbana, ¿no? Es que una norma, si pasa muy rápido, o sea, si esa norma incentiva el desarrollo, entonces puede ser un atentado contra esa identidad barrial, pero si sucede en el tiempo correcto en el que tiene que suceder y permite a los habitantes y a la infraestructura digerir ese cambio, entonces puede pasar bien, ¿no? Entonces, ¿qué intenta el código? Intenta, esta actualización, intenta fundamentalmente establecer el equilibrio en densidad
en la cuestión ambiental del espacio vacío, el espacio lleno, y los tiempos en el que eso suceda, ¿no? Entonces, es algo muy sutil y complejo, que es que al reducir la pisada de una determinada constructividad, en realidad lo que uno hace como derivado de la externalidad económica es que el suelo valga menos, entonces aquello que está construido sobre el suelo valga más y entonces favorecer la reconversión en lugar de incentivar la sustitución, que es algo que también estuvimos hablando, que es que Cuando decís reconversión es reciclar edificios. de lo que existe, porque entonces uno consideraría que aquello que está ahí no vale solo por el suelo. Claro. Que es una de las cuestiones que las ciudades, de una manera, insisto, muy sutil y donde no se puede atender lo económico, lo ambiental y lo social por separado, sino en una línea que cuando mueves una variable se desajusta a la otra. Claro. ¿A qué aspira el código? A una ciudad equilibrada. Bien. En ese sentido, las cuestiones barriales y si querés también, y para cerrar, digo, el norte y el sur. Hay un tercio de la ciudad de Buenos Aires, que es la parte sur de la ciudad, que no tiene desarrollo. No es que tiene, pero que hay que equilibrarlo. No tiene. Entonces, ¿cómo generar incentivos para que ese desarrollo suceda? Bueno, creo que hace falta, y es lo que pretendemos en esta versión, hoy se está discutiendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es crear un sistema de incentivos para el desarrollo urbano. Bien. Última ronda de preguntas. Iván, están las grandes ideas y las grandes políticas y después está la gente. ¿Cuánto de todos estos principios del Pacto Verde y de la nueva Bauhaus europea llega a la construcción del común de las personas? No digo a los grandes proyectos como una biblioteca de esa calidad de diseño, sino a la construcción masiva de tanto edificios como de hogares. Quizás lo podríamos responder a partir de lo que se estaba conversando ahora, de la transformación de edificios, pero a veces la transformación de partes de ellos o la transformación de materiales. Hay en algunos lugares de Europa, en Bélgica sobre todo está como muy patente, muy presente, el hecho de cuando se desmonta algo, guardarlo por si más o menos pronto se puede volver a reutilizar para distintos usos. Y esto está creciendo y se está esparciendo por al menos Europa, esta posibilidad de recuperar cosas que para uno ya no sirven y poderlas utilizar para otro a quien sí que les sirva, a veces reparando, a veces siendo materiales de obra muy básicos. Y por lo tanto, a nivel como de unidad familiar que ya tiene una serie de elementos y que vamos además acumulando y acumulando, en vez de tirarlo, la posibilidad de que tú mismo o otras personas, y por lo tanto de la construcción de almacenes de, digamos, recuperación, no exactamente reciclaje, porque es transformar aquello que ya existe, pero puede haber gente que lo que yo no quiera la pueda querer. Ahora muchas veces lo dejamos en la calle. Como un corralón de obra de cosas que pueden ser recicladas por otras personas. Por ejemplo, exactamente. Y que no sea en la calle, donde a veces ya lo hacemos, pero de una manera más irregular, pero un poco más como... Bueno, institucionalizar esa mirada. Un poquito más. De manera que desde esta escala, ¿no? de algo que podemos hacer, algo que ya existe, pero que hay algunos estudios como Rotor que han estado como muy fuertes, estos en Bélgica, pero que ya se está distribuyendo y pasando y también apoyando a instituciones. Guillermo, hay una mirada económica en este Green Deal y en la nueva Bauhaus europea. ¿Cuánto vos, como un arquitecto que diseña y ve toda la cadena de valor, desde quien tiene la idea del diseño hasta el constructor o el fabricante de un material determinado o de una pieza determinada para un edificio, cuán involucrado está toda la cadena de valor que confluye en la construcción de una obra de una calidad arquitectónica como esa, involucrada en estos objetivos? Bueno, es una buena pregunta, porque yo creo que efectivamente el objetivo con esto es involucrar a toda la cadena, porque yo diría que a día de hoy no se ha producido, digamos, esa transformación completa que requieren los objetivos actuales. Yo creo que estamos en un momento de transformación de la industria,
estamos en un momento también de transformación, yo creo, cultural, ¿no? De exigencia por parte de la población. Claro, la demanda. De la demanda, yo creo que es patente. Y también yo creo también en un proceso de transformación incluso los propios prescriptores, ¿no? Digamos, los técnicos que estamos involucrados en estos procesos también necesitamos una formación nueva. O sea, esto es una redefinición que nos obliga a todos y nos obliga a salir de nuestra zona de confort, claro, a movernos según unos parámetros nuevos, a tener unas sensibilidades que antes no necesitábamos y al final esto es un problema, y como decía Álvaro, ¿no? Intervenir en cada punto de este ecosistema que tiene esta inercia histórica y que también es delicado como cualquier otro, a nada que uno sea suficientemente sensible, pues altera enseguida las condiciones, y tiene un carácter político también, lo que beneficia a unos, perjudica a otros, y esos equilibrios es difícil transformarlos. Europa particularmente, además, con su crisol de culturas y sociedades, es particularmente complejo y la burocracia y los procesos acaban, digamos, enmarañando mucho las cosas, ¿no? Entonces estamos deseando ver, ¿no? desde nuestra posición, que es muy modesta como arquitectos, cómo estos objetivos se transforman en políticas públicas, regulaciones que tengan impacto, por ejemplo, en concursos de arquitectura, que valoren positivamente edificios que verdaderamente tienen ese impacto frente a otros y que no sea, digamos, una apuesta de pioneros y de, digamos, idealistas únicamente. Bien. Eso es lo que estamos esperando. Álvaro, aquí, bueno, Guillermo plantea las dificultades que puede tener la concreción de esa imaginación política tan interesante que plantea el Pacto Verde. En la Argentina tenemos problemas de otro orden, por ejemplo, niveles de pobreza altísimos, más del 50%. ¿Cómo se piensa qué margen hay para que el sector de desarrolladores, del sector inmobiliario, el sector de la construcción, se vuelque a esos objetivos cuando podría construir de manera más económica, con menos costos, con otros? ¿Cómo se transforma eso? Cerré la respuesta de tu pregunta anterior con la expresión de sistema de incentivos, ¿no? Y creo que finalmente nosotros, en este caso como sector público, una de las tareas que tenemos es generar condiciones para que estudios, instituciones, objetivos se puedan lograr de manera conducente. Y creo que crear sistemas de incentivos, comprenderlos primero, comprender los sistemas de intereses y diseñar sistemas de incentivos termina siendo, creo, la gran tarea que tenemos. No, o sea, por supuesto, digo, en un país con asimetría social y económica, probablemente desde la arquitectura, desde el urbanismo, no podamos resolver la macro, pero vamos a poder generar condiciones para que la tendencia cambie. También, dijeron antes con Guillermo, es una cadena. La arquitectura, la construcción es una cadena muy larga de valor agregado, donde la generación de oportunidades de un concurso, desde un proyecto, desde una política pública, desde un incentivo bien puesto en la cadena, el crédito, que en otros lugares del mundo es algo muy cotidiano y común, que aquí recién ahora están volviendo incipientemente, la cuestión económica, insisto, en todo es generar condiciones comprendiendo los intereses y los incentivos donde uno puede intervenir inteligentemente para lograr el mayor avance sobre porcentajes abrumadores, que hoy todo suma. Entonces, realmente creo que esa es la tarea, ¿no? Luego se une con todo lo primero, que es en qué capa de la política pública, las personas, en qué capa atraviesa esa línea de correspondencia, que es qué de lo que estamos haciendo va a impactar cómo y en qué parte de la cadena. Ser eficientes, la energía es una, el tiempo, los ciclos, es una cadena productiva que el ciclo de producción de un edificio, de un desarrollo, a veces involucra 2 o 3 ciclos políticos o económicos, que en la Argentina particularmente además son muy volátiles. Entonces, la sostenibilidad
en términos ambientales, por supuesto, en términos sociales, enorme desafío, y en términos económicos, para nosotros es otro enorme desafío, para generar condiciones para que las cosas trasciendan un ciclo o varios ciclos que no, por momentos son muy cambiantes y volátiles. Creo que ese es nuestro desafío, ¿no? Parecido a la respuesta de lo del código, es el equilibrio, ¿no? Es como algo que deseamos finalmente, que es poder prever a largo, mediano plazo, poder proyectar, que es una palabra que nos atraviesa a todos nosotros, proyectar como gran herramienta de previsibilidad hacia el futuro. Que finalmente, digo, el urbanismo, la arquitectura son ciencias prospectivas, ¿no? Siempre estamos hablando de futuro. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Iván. Esto fue todo en EU Talks, esta nueva edición, concentrados en desentrañar los secretos de la nueva Bauhaus europea y esos tres grandes temas: la sustentabilidad, la inclusión y la belleza. Vamos a volver con otro ciclo, con otra edición de EU Talks, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y visiten nuestro canal de YouTube para ver las distintas ediciones. Gracias.